qué mejor que nuestro especialista en el tema, Eduardo Abeña, para que nos dé todos los datos que por lo común, como siempre se dice, matan al relato. ¿Cómo andás, Eduardo? Bienvenido. Buen día, te escucho muy bajito, Neri. Hola. Bueno, pero a vos se te escucha bien, ¿eh? Ahora, hola. Sí, ahora te escucho bien. Nosotros te escuchamos bárbaro. Buen día, Neri. Buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bien, bueno, Neri, con la expectativa de escuchar tu informe, Eduardo. Te escucho con un poquito de retorno. Bien, Neri. Bueno, dado que comenzaste la mañana con un programa dedicado al vampirismo, vamos a seguir con el mayor vampiro que tiene este país, que ciertamente no son esos bichitos que andan por allá por Artigas, por el norte del Río Negro, sino que es el propio BPS, el chupasangre más grande que tiene este país. Primero quiero situar a la audiencia en la magnitud del problema. El BPS es una de las mayores actividades económicas de este país, o sea, tomando los 15 últimos años de la historia del país, el BPS mueve más o menos la misma cantidad de dinero que todas las exportaciones e importaciones del país. Es decir, el BPS cobra y paga unos 10.000 millones de dólares por año, que más o menos son las exportaciones del Uruguay, unos 10.000 millones de dólares por año que se exportan y se importan. O sea, estamos hablando de una cifra enorme. Todo el comercio exterior del país es más o menos del mismo tamaño que lo que mueve la Seguridad Social en general, el BPS en particular, ¿no? Eso para situar el problema. Después, todo el mundo hace ya mucho tiempo viene hablando de crisis, el sistema está en crisis, el sistema va a terminar siendo desfinanciado, y el análisis de esa crisis tiene que comenzar por entender cuál es la razón de ser de un sistema de seguridad social y del BPS en particular, ¿verdad? Es decir, ¿a quién va dirigido? En la práctica, está dirigido a salvaguardar la seguridad del sustento de aquellos que de alguna manera no logran sustentarse por sí mismos, porque claramente quien tiene fortuna no necesita que se le aporten unos flacos pesos cada mes, vive de sus rentas, de sus ingresos por otro lado, ¿verdad? El BPS está fundamentalmente orientado a darle protección a quienes no llegan a ese mínimo digno, digamos, ¿sí? Esa es la razón de ser de fondo de un sistema de seguridad social, ¿eh? Quien ahorró para la vejez no lo necesita, y por supuesto quien está todavía activo y tiene un buen ingreso tampoco lo necesita, ¿eh? En fin, es loable, o sea, uno puede pensar, está perfecto, hay que tener a la sociedad, a todos los individuos de la sociedad, por lo menos con un mínimo digno, porque no queremos ver gente muerta de hambre en la calle, ¿verdad? Es decir, claramente es importante salvaguardar la dignidad de todos los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, Uruguay tiene una larga tradición. La previsión social uruguaya es excepcional en Latinoamérica, eso es una cosa que es importante que todos entendamos. El 97,8% de los mayores de 65 años en Uruguay tienen alguna clase de prestación de seguridad social, ¿ah? Hay que dejar claro que esto no es la realidad de toda Latinoamérica. El promedio de Latinoamérica es un 60%. O sea que Uruguay con el 97,8% está, digamos, totalmente despegado de lo que es el resto de Latinoamérica. Y además desde muy temprano, en 1896 se creó la caja escolar. O sea, 1896. Y a partir de ahí, de la creación de la caja escolar, en varias leyes, se fueron creando otras cajas, se fueron incorporando otros sectores de actividad, de poquito, ¿no? Y de una manera un poco caótica, o sea, se fueron agregando cada uno con sus cajas y eso generó la dispersión de instituciones que ahora mismo hay y la heterogeneidad de regímenes. O sea, que una cosa es la caja, yo que sé, rural, otra cosa es la caja industria y comercio,
O sea, los regímenes tanto de financiamiento como las condiciones de acceso a las prestaciones son muy diversas, yo diría que hasta caóticas, y eso que se fue generando poco a poco y por ese motivo es así de caótico, hasta cierto punto hoy mismo continúa, porque seguimos teniendo un montón de cajas distintas, los militares están por un lado, los profesionales por el otro, o sea, tenemos un sistema sumamente enrevesado y complejo, ¿verdad? Ahora, en general, esa penetración tan amplia del sistema, o sea, el hecho de que tengamos un porcentaje tan amplio de nuestra población amparado por el sistema, se considera un valor positivo, ¿verdad? Sin embargo, la ineficiencia de ese sistema hace que esa valoración positiva la tengamos que relativizar, porque en la práctica el hecho de que tener casi el 100% de la población cubierta, si tú no lo estás cubriendo realmente, si le estás dando algo completamente exiguo e insuficiente, bueno, pues entonces esa cobertura deja de ser tan valiosa, ¿verdad? O sea, en la práctica vamos a ver en lo que sigue que, por un lado, no cubre las necesidades básicas de la gente y termina quedándose con buena parte del dinero que las personas aportaron, y además, cuando la persona fallece, termina siendo un impuesto indirecto de la herencia, porque ese capital acumulado no queda para los herederos, sino que se lo queda el propio Estado, ¿verdad? Esa ineficiencia tiene como consecuencia muy importante la evasión. O sea, la gente se da cuenta de que la están robando y hace todo lo posible por evadir el sistema. Los sistemas digitales actuales han ido achicando esa evasión, pero esa evasión continúa existiendo y existe porque la gente intenta evadir que la roben, que se queden con su dinero, claramente, ¿verdad? Las causas de esa crisis, después vamos a ver cuáles son las verdaderas causas, pero normalmente los técnicos, los especialistas que están trabajando, generalmente la sitúan en el envejecimiento de la población. O sea, le achacan al hecho de que la gente vive más, el hecho de que el sistema esté desfinanciado. Todos los técnicos, yo te diría que el 100% de todos los técnicos que se escuchan ahora mismo van por ese lado. O sea, dicen el sistema está desfinanciado porque la gente vive mucho más de lo que vivía antes. ¿Ya? Bueno, para poder definir si eso es así, si el problema está en el envejecimiento, lo que hicimos fueron algunos cálculos que, para no mezclar la devaluación, esos cálculos están hechos en dólares, ¿ya? Y no son del día, sino que son un promedio aproximado de los últimos 10 años. ¿Ah? Son valores generales para poder analizar si realmente el problema es el envejecimiento o si hay otro problema de fondo. ¿Ah? Como los valores que vamos a ver son bajos, son del quintil inferior de la gente que gana menos, básicamente ese dinero lo maneja la BPS y no las AFAPs. O sea, estamos hablando de los que menos ganan. ¿Tá? Vamos a tomar un trabajador tipo que ingresa con el salario mínimo a los 20 años, o sea, es una persona con una capacitación elemental que entra ganando el salario mínimo, que son 455 nominales. Hicimos una escala creciente de 10 en 10 años, a los 30 años pasa a ganar 606, a los 40 758 y a los 50 llega a los $1.000, ¿tá? Y sigue aportando hasta los 60, que es la edad mínima para retirarse, y allí con 40 años de aportes se retira. ¿Tá? O sea, veamos que no estamos hablando de ningún supersueldo, estamos hablando de una persona que gana 804 en la mano. ¿Ah? Porque 1.000 nominales en la mano significan $804 en el bolsillo, unos 30 y pocos mil pesos. O sea, no estamos hablando de un millonario, estamos hablando de un trabajador de base. ¿Ah? Bien, ese trabajador de base al BPS comenzó aportándole $103 de esos 455 nominales,
Después subió a 225 y así sucesivamente, o sea, termina en 225. De esos 225 significan al año unos $2.700. O sea, empezó, repito, con 103, termina con 225. En esa escala creciente, durante los 40 años, acumuló $76.090. Esto es lo que acumuló sin intereses. $76.090 es simplemente la suma de todo el acumulado de esa persona. Los intereses, calculados al 6%, que es el promedio histórico de la deuda externa uruguaya, esos intereses son $168.135, que sumados al capital da un total de $244.275. Esos casi $245.000 dan un interés mensual, sin tocar el capital, de $1.221. O sea, una vez y media su último sueldo líquido, que recordemos eran $804. Ahora, si en lugar de retirarse a los 60, se retira a los 65, que esa es la media real uruguaya, o sea, el promedio en Uruguay real son los 65, aún si no le subieron el sueldo, es decir, lo dejaron con los $1.000 al señor ahí ganando pocos mil pesos, bueno, terminó acumulando entre capital e interés $340.000. Y los intereses de esos $340.000 serían $1.700. Es decir, que esa persona, si así hubiera actuado y si hubiera colocado en un banco al 6%, tendría más del doble de su último sueldo. Pero ojo, sin tocar capital. O sea, solamente de intereses. O sea, los intereses del dinero que acumuló durante toda su vida laboral, son más del doble de su último sueldo sin tocar capital. Entonces, la primera conclusión irrefutable es que no es cierto que esté desfinanciado por un problema de que la gente vive mucho, porque esta persona podría vivir 500 años, que como estamos hablando de solamente pagarle intereses, no tocar capital, al no tocar capital los intereses se siguen generando. Entonces, no es cierto que el BPS esté desfinanciado porque la gente vive mucho. Eso es así. No hay ninguna forma cualquiera que pueda... Estos cálculos, yo después te los paso. ¿Y por qué esta realidad tan diferente que vos mostrás con esta investigación que estás presentando, Eduardo, que se da de bruces con lo que dicen todos los políticos de un lado y del otro? ¿Por qué no hay un solo político que avale esto? Es increíble, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Hola? Sí, te decía, ¿por qué no hay un solo político que avale esta investigación que vos estás presentando y que claramente es la realidad de, por lo menos de la inmensa mayoría de los jubilados? Bueno, eso tú tenés unos cuantos políticos ahí, preguntáselos a ellos. Hola. Pero además, los temas ligados a las jubilaciones son temas que pueden hacer perderle a un gobierno una elección, eso está claro. Sí, sin duda. Pero para continuar un poco, ya que seguramente mucha gente de la audiencia debe estar bastante indignada con estos números, bueno, ahora le vamos a dar para que se indignen más todavía. Hay una segunda confiscación, porque no se puede decir de otra manera, robo si le querés llamar, y es que ese capital acumulado, que si la persona se retiró con 40 años de servicio a los 60, son 245.000, pero si se retiró a los 65 son 340.000, estamos hablando del valor de una casa, ¿verdad? $340.000, el valor de una buena casa. Y ojo, estamos hablando de un trabajador mínimo, o sea, estamos hablando de alguien que entró con el salario mínimo y se retira con 30.000 pesos, 60 años de trabajo. No estamos hablando de un sueldo de gerente de banco. Bueno, ese dinero, ese enorme capital, no se le devuelve a los herederos al fallecer. O sea, si hay una viuda o algunos hijos, como mucho en un sistema bastante complejo, por cierto, se le paga una cierta limosna, porque realmente es una limosna,
Y cuando la viuda falleció y los hijos ya se hicieron mayores de edad, bueno, pues ese dinero se lo queda el Estado. O sea, esa casa que la persona fue poquito a poco acumulando, a medida que con su trabajo aportaba al BPS, esa casa se la queda el Estado. ¿Ah? Entonces, eso no tiene vuelta. O sea, los números, ya te digo, yo te los voy a pasar en un trabajito para que la gente lo tenga bien visible, y si querés a todos los políticos que pasan por tu programa, decirle, escuche señores, se están quedando con la plata de la gente, o sea, están robando a los trabajadores, se están confiscando, llamarle como quieras. ¿Ah? No, bueno, coincido con todo tu análisis, porque en cierta medida también nosotros hicimos investigaciones y los números coinciden tal cual lo estás mostrando tú, pero hay un dato conceptual, dejar que el Estado maneje tu dinero puede ser la peor decisión que tomes en tu vida. Esto es un dato de la realidad. Sí. Después vamos a ver que una de las columnas del nuevo sistema, que justamente es intentar que haya un mayor ahorro voluntario, es ridículo porque la gente justamente tiende a lo contrario, o sea, voluntariamente trata de salirse lo más que puede del sistema porque se da cuenta que la están confiscando, ¿verdad? Entonces es una tontería pensar de que eso va a aumentar, porque lo que va a pasar es que la gente va siempre a tratar de salirse lo más que pueda del sistema. ¿Ah? Vamos a ver vamos a seguir un poquito este análisis, porque hay un último elemento antes de entrar a lo que sería la reforma que se propone, que es digamos, cuáles son las excusas que se dan para que todo esto sea así, ¿verdad? La más importante de todas es que hay unos 30.000 seguros de desempleo y unas 100.000 pensiones que no tienen aporte, ya sea la vejez, invalidez, incluyendo reparaciones varias, ¿verdad? Es decir, yo qué sé, desde los transexuales hasta los tupamaros, ¿ah? Es decir, todo eso sale del BPS. ¿Ah? Bueno, pues sacando cuentas, más o menos eso explica un 10% de lo que falta. Es decir, de ninguna manera eso permite explicar el problema. O sea, es apenas un pequeño porcentaje del problema. Más allá de que además son muy discutibles, ¿verdad? Es decir, el otro elemento fundamental que hay allí es que toda esa enorme masa de dinero es manejada por nada menos que 3.800 funcionarios bancarios con un muy buen sueldo, ¿ah? Que significan una enorme erogación al sistema, lógicamente, ¿verdad? Tengamos en cuenta de que toda esa cantidad de gente en realidad no sería necesaria si simplemente al trabajador se le dijera, mire señor, usted tiene que aportar al sistema bancario que más le guste, o sea, tómese un fondo de inversión cualquiera, hay un montón de fondos de inversión ahora mismo disponibles en el mercado, usted tiene que poner plata ahí, chao. ¿Ah? Es decir, basta con una pequeña oficina que controle que las personas hagan su aporte. Es más, se le podría pedir a las instituciones, usted notifíquenos que esta persona está aportando, y punto, con, yo qué sé, 50 funcionarios atrás de un escritorio con una computadora, alcanza. Los otros 3.750 están, digamos que son innecesarios para decirlo suavecito, ¿verdad? Entonces, el problema está en que a lo largo de toda su historia, el BPS ha sido la caja de la que se saca para cualquier cosa. Hay que pagarle a los pobrecitos tupamaros porque, no sé, el Estado los lastimó, bueno, pues sale del BPS. Hay que pagarle a los transexuales que fueron discriminados y yo qué sé qué, pobrecitos, eso también sale del BPS. O sea, el BPS es la gran caja de la que se saca para todo. ¿Ah? Y bueno, si una cuestión de economía familiar, si vos sacás de una caja, bueno, pues esa caja poco a poco va quedando vacía, ¿verdad? Un par de cosas y con eso te voy despidiendo, felicitándote por este excelente informe, Eduardo, que sé que tenés que cumplir con tu querida esposa en un tema de salud. Sí. Te quería decir un par de cosas, ¿no? Primero, el BPS no tiene nada de banco. Es decir, no, igual que las llamadas empresas del Estado, no tienen nada de empresas, es decir, son la antítesis de bancos y empresas. Sí, Segundo, el problema con el BPS es cuando los políticos lo electoralizaron, es decir, lo volvieron un factor
electoral y obviamente ahí lo destrozaron, ¿no? Sin ninguna duda. Neri, mira, hay una cosa, yo tenía, este informe tiene dos partes, que por supuesto ya las tengo prontas. Lo que venía ahora, que el tiempo no nos va a dar, es la reforma, o sea, qué es lo que se propone y cuáles son las implicancias de lo que se propone. Y eso es mucho más interesante que lo que ya vimos, porque lo que ya vimos es que este sistema no funciona, que es un desastre, que lo único que hace es chuparle la sangre a la gente. Por eso me parece fantástico que lo haya puesto a partir del vampirismo, porque es el vampirismo estatal. Bueno, la reforma que se propone es aún peor, o sea, profundiza los errores del actual sistema, y de una manera casi maquiavélica, te diría. O sea, lo que hacen es realmente lo peor que se podía hacer, ¿ah? Es decir, lo que hacen es extenderle a la persona la tortura durante otros 5 años más, robarle 5 años más para luego no devolvérselo. Es decir, si tú lo quieres, yo el informe lo tengo listo, cuando tú me convoques, la segunda parte de esto es mucho más interesante que lo que acabamos de ver. Pero digo, se nos acabó el tiempo, ¿no? Te mando un abrazo, Eduardo, y seguramente esto es un primer capítulo de varios. Dale, te mando un abrazo y un saludo a la audiencia.